Hola, ¿cómo están? Esto es un nuevo video para el canal, un nuevo video para Es lo que hay. Uno de los, bueno, hay delitos, pero uno de los más gore o uno de los más terribles, por darle una connotación más simplista, es el tema del abuso sexual. Pero acá nos vamos a referir a la violación de menores. Hay distintas tipologías que se van dando en... Bueno, el Código Penal tiene distintas tipologías para ver cuándo es estupro, violación, abuso, y eso lo van a buscar ustedes porque a mí me da flojera contar. ¿Cuáles son las penas que recibe? Acá en Chile por lo menos está la pena, la privación de libertad. Y dependiendo del grado, incluso de lo mediático que sea, van a ir variando las penas. Acá en Chile existe que de 1 a 5 años o a 3 años tienes la posibilidad de la libertad vigilada, es decir, cumplir tu pena fuera, libre, pero vigilado en el sentido de ir controlando dónde está, dónde vive, dónde está trabajando y ver si se mantiene o no se mantiene. Acá también hay una lista de las personas que están inhabilitadas para trabajar con menores de edad. Sin embargo, muy poca gente la lee, muy poca gente la conoce y muy poca gente hace caso omiso. Entonces es importante también, y se lo digo a los que son papás, si es que tienen hijos, lógico, y contratan furgón de traslado al colegio, que también vean quién, porque la mayoría de las personas contrata a estos servicios de transporte que de la casa al colegio, de eso se trata, contrata a mujeres por un asunto de prejuicio también. Y las mujeres también abusan. Si esto no es privativo del hombre, aunque el porcentaje es mucho más alto. ¿Y cuál es la noticia en sí? Que el gobierno peruano está planteando la aplicación de medidas drásticas como la castración química contra la violación de menores, que es como se denomina allá. Y esto a raíz de una agresión sexual contra una niña de 3 años. Imagínense, pónganse, internalicen la imagen de una niña violada, penetrada, de 3 años, por un viejo de no sé cuánto. Acá en Chile hubo un caso de una niña de 2 años, me acaban de comentar. Y el presidente sostiene que y afirmó que ya era esto, entre comillas, esto ya era mucha violencia, que los crímenes de violencia sexual contra los niños no van a ser tolerados por este gobierno, ni quedarán impunes. Por lo tanto, este hecho, este delito, lleva una enorme reflexión como país para adoptar políticas públicas de Estado más severas que salvaguarden los derechos humanos, pero de los más indefensos. La castración química es una opción. No podemos esperar más, sostiene. Y lo que él manifiesta, bueno, que también este método se ocupa en Estados Unidos, en Rusia, Polonia, Corea del Sur, Indonesia y en 7 estados de Estados Unidos. Entonces solicita al Congreso de la República respaldar medidas concretas a favor de los más vulnerables, porque no se pueden... Entonces la presidencia peruana precisa que esta castración química consiste en administrar medicamentos que reducen la libido e inhiben el deseo sexual y se usa como un método de prevención contra las agresiones sexuales y también como castigo para... Esto trae un problema. Esto trae un debate bastante interesante y bastante complejo. Bastante complejo. Porque ya, siempre que pasa algo, siempre que ocurre un delito de connotación sexual contra menores, la gente sostiene pena de muerte, castración química y
¿cuál es el nombre de esto? Presidio perpetuo. Que acá se instauró hace poco, son 40 años sin posibilidad de beneficio. Porque acá muchos terminan antes sus condenas. ¿Y acá cuál es el problema? Yo solamente voy a exponer las ideas para que ustedes también, si les interesa, me pongan en los comentarios este tipo de situación. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál es el problema con esto? Es que, sí, el delito es brutal. El delito, bueno, ahí todavía no está, lo que quiere hacer el presidente de Perú es modificar el Código Penal para poder meter ahí, meter la sanción. Acá en Chile nada, no se hace nada con esto. Ahora, está el delito. ¿Tiene el Estado el derecho de imponer? No imponer, pero tiene el derecho de quitarte la libido y el deseo sexual. Porque acá lo que está, digamos, el delito en sí es el deseo sexual. Es decir, el objeto de deseo sexual, que son los niños. Ahora, discutía con alguien y me decía, lo que pasa es que puede ser dependiendo del grado, dependiendo de la violencia con que se realiza, porque les podría contar historias que ni siquiera Dios sabe que existen. Tiene que ver también con si es reiterativo o no. ¿Qué ocurre? Reiterativo o es de larga data. Entonces, ¿cuál va a ser el criterio? Si va a ser a la primera, que digamos que es condenado, si va a ser a la primera vez, o si es que se va a dar otra condición. Pero eso se puede hacer porque se salvaguardan los derechos humanos del niño. Pero ¿qué pasa con los derechos humanos de la persona que comete el delito? Los pierde al ser el condenado. Tenemos el derecho a, ¿o ustedes creen que está bien? Me gustaría que hicieran el comentario y que discutiésemos esto, porque en un directo quizás, porque esto es el límite de la ética. ¿Quién tiene el derecho para? ¿Quién tiene? Pero él sí comete un delito que es aberrante. Entonces salvaguardamos al niño. Bueno, y nada, salvaguardamos ya no, porque ya es víctima, puede haberse muerto, que es lo más probable. O le damos una oportunidad a la persona que comete el delito. ¿Es la privación de libertad la sanción que es suficiente y necesaria? ¿O le agregamos algo más, que es la castración química para evitar? Porque en el fondo lo que busca es evitar. ¿Y cómo se evita? Cortando el objeto, bueno, cortando el deseo sexual propiamente tal. ¿Tenemos derecho a tener deseo? ¿Tenemos derecho a ser pedófilo? ¿Eso es una parafilia o un delito? ¿O son las consecuencias de la pedofilia? Porque ¿qué pasa con una persona que tiene tendencias pedófilas pero no hace nada? Bueno, eso no lo van a pillar, entonces no va a ser condenado, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando en el fondo, la capacidad es cuál es el derecho y si es la castración química una pena justa, reparatoria para la familia también, que eso aparte de lo que tiene que ver con el cuerpo legal, aparte. Está el derecho, lo mismo que pasa cuando pasa que ya tenemos sujetos detenidos, presos por X y delito, no importa, y hacer que ellos trabajen. Que por ejemplo, en vez de utilizar empresas y ese tipo de cosas, por ejemplo, para construir caminos, que se utilizara la población penada para generar eso, para trabajar y hacer un camino, por ejemplo, una carretera. Y ahí el Estado se ahorraría costos de contratar y de externalizar algún tipo de servicio. Pero también viene la pregunta,
¿Cuál es la pena que tiene el sujeto que comete un delito? ¿La privación de libertad o trabajo forzado? Él pierde su condición de ser humano y pasa a ser un esclavo en el fondo, porque sería tratado como un esclavo. Trabajar. Entonces, estos casos donde las personas ya están bajo una sentencia ejecutoriada y tienen que pasar a cumplir su pena, ¿cuál es la pena en sí? La privación de libertad. Pero se puede añadir algo. Porque, por ejemplo, ya, a lo mejor el que puede elegir la castración química no cumple pena privativa de libertad. Puede ser una elección, podría ser también, pero pierde su calidad de persona una persona que está, un sujeto que está... Porque la calidad de persona no es que sea un sujeto, sino que se cumplen una serie de condiciones desde lo legal para ser considerada una persona. Y de ahí también viene la otra discusión que respecto al aborto. ¿Es persona antes de? ¿Es persona después de nacer? ¿O ya viene con derecho adquirido pero hacia un futuro? Entonces ahí hay todo un enredo de doctrina también que yo no manejo bien. Las doctrinas son las teorías que van sustentando los hechos. Por ejemplo, no sé, la calidad de persona influirá. Entonces esto pasa lo mismo. Pasa lo mismo, pierde la calidad de persona. Es como preguntar, ¿los presos tienen derecho a votar? ¿Sufragar? ¿Tienen que realizar trabajos forzados? Pueden sufrir castración química, con lo que implica que es la inhibición del deseo. No es la inhibición del deseo hacia los niños. Entonces te cortan todo el deseo en sí. Y el Estado tiene derecho a eso. Es como la pena de muerte. Varios están a favor. Yo no estoy a favor de la pena de muerte. Porque tiene derecho el Estado a disponer de la vida de un sujeto. Yo creo que no. Quizás lo que se debiese arreglar más que las penas, se debiese arreglar más el proceso, más la tipificación de los delitos y las sanciones. Si esto fuese, y el hecho de que las sanciones sean proporcionales también, pero que el proceso se cumpla bien, porque pasa mucho tiempo. No conozco el porcentaje de reiteración, de reincidencia, perdón, de reincidencia en los delitos. No lo sé. Porque habría que estudiar eso también, pero si el sujeto ya cumple 5 años, que siempre no les dan más, 5 años, 3 años, 3 años y un día para que pasemos a los 4, pasemos a los 5. Pero mi pregunta en el video está en las personas que están privadas de libertad. ¿Es eso solamente la sanción? Porque de ser así, no podrían hacerse otras cosas. Ahora, de no ser así, pero si hacemos trabajar a los presos, ¿estamos violando sus derechos humanos? Porque no los pierden. Son inalienables y vienen con nosotros. Y no se pierden. Entonces, si no se pierden, tienen derecho a ser personas, si esa es la pena. No es una pena hacer cosas, a trabajo forzado. Claro que si lo ponemos a pensar desde otro punto de vista, para el Estado sería mucho más fácil y más conveniente, más que fácil. Sería mucho más conveniente, porque de esa forma ahorraríamos dinero. Es un tema un poco complejo por lo menos para mí, de elegir alguna postura. Porque todo depende de cuál es la concepción de hombre, en género, no en hombre, sexo, ni hombre en género, sino que en general. La concepción de hombre será lo que nos va a dar a nosotros la posibilidad de resolver este tipo porque en el fondo son cuestionamientos, y son cuestionamientos muy profundos y muy graves. Entonces, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo que se protege? ¿Se protege un bien jurídico? ¿Qué bien jurídico se protege acá?
Lo sé, pero no me acuerdo. Pero sí, me lo sé. En el fondo lo que pasa, lo que dice la doctrina es que cuando se comete un delito y el sujeto pasa a la sanción, esta sanción ocurre porque se está protegiendo un bien jurídico. Y acá, ¿cuál sería? Tiene que haber alguno, porque no me lo sé, pero es solamente la privación de libertad. ¿Qué piensan ustedes? Porque a mí me costaría, si a mí me preguntaran, yo no sabría qué decisión tomar porque estoy muy enredado respecto a algunas situaciones y algunos conceptos que tendría que revisar muy bien. Pero así fuera del análisis, que yo tengo la mala costumbre de analizar todo, pero fuera del análisis. ¿Están a favor de la castración química? ¿Están a favor de los trabajos que los presos hagan trabajo? ¿O piensan que solamente la privación de libertad es? Espero sus comentarios, de verdad en este video espero sus comentarios porque me es muy interesante, porque ya que un país latinoamericano ingrese dentro de su ordenamiento jurídico, dentro del Código Penal, ingrese esto como la castración química como probable sanción, es un debate muy largo. Es un debate muy largo en el cual yo ni siquiera tengo una postura. Y no es que ustedes pueden pensar, no, si este se inclina, no, yo no me inclino a ninguna parte. Porque también podrías decirle, sí, castración química de acuerdo al tipo de delito, el grado de violencia, la reiteración, si ya es segunda vez, no sé. O si no, a la primera nomás cometes violación. Y esto va hacia la violación tan solo, que es la penetración carnal, textual del código, el acceso carnal, perdón. Esa es la definición de violación según el Código Penal. ¿Y qué pasa con el abuso donde no hay violación? ¿Qué pasa con eso? ¿También merece castración química? Es un tema muy complejo. Si llegaste hasta acá y si te gustó el video, que espero que te haya gustado, si llegaste hasta acá, ya sabes lo que tienes que hacer y si no lo sabes, suscríbete, da like, pero más me interesa la suscripción y compartir. Comparte el video que este canal se está muriendo. Que espero que estén bien, porque esto es lo que hay.